Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias, el podcast. Ya estamos de vuelta. Como no escucharon, regresamos al episodio o a los episodios de Pablo sin introducción. Así que ahora sí, si de por sí la vez pasada no teníamos mucha idea, pues ahora menos. Vamos a ver de qué nos va a platicar este jueves a todos nosotros. Ojalá nos sorprenda como lo hizo hace 15 días. Ajá. Ya lo escucharon por ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que les voy a traer algo muy clásico ya de mí y de este podcast. Un par de historias acerca de avistamientos de ovnis, muy complementado tal vez este episodio del que estás tú mencionando, donde al final de un caso de un rally terminamos hablando de un caso de abducción prácticamente. Pues hay hay muchísimas historias obviamente sobre casos aquí en México, pero fíjate que hay uno en particular que nunca yo había escuchado hablar de él, porque pues ya te acuerdas que habíamos platicado el del piloto que viajó de aquí, de la Ciudad de México a Acapulco, que fue Ajá. intervenido por una fuerza y mensaje y demás. Esos son como que los más clásicos. Obviamente la oleada que hubo para el eclipse del 92, si mal no recuerdo, fue en el 92. 91, En 92, sí, México. por ahí. Pero hay uno, se conoce como el encuentro de la Laguna de Saldaña, que fue en 1990. Para empezar, ¿dónde es la Laguna de Saldaña? Me vas a preguntar. Y esta se encuentra en el estado de Coahuila, al norte de México. ¿Ok? Ok. Bueno, pues vamos a ir platicando un poquito de este caso. En 1990, un grupo de pescadores en la Laguna de Saldaña reportó haber visto seres de otro planeta cerca del agua. Los testigos afirmaron que los seres eran altos, delgados y que tenían una piel brillante. Algunos pescadores notaron huellas extrañas alrededor de la laguna y se encontraron con una extraña energía que hizo que sus equipos de pesca fallaran durante el tiempo de la aparición. La historia fue reportada por medios locales y ganó cierta atención nacional, pero nunca hubo una explicación que descifrara qué fue de este fenómeno. Varios de los testigos que fueron entrevistados en su momento mencionaron algunas características de los seres observados. Los describen como unos seres altos, más altos que ellos, prácticamente acerca de unos 1,80 a 1,90 metros de altura. Tenían una complexión muy delgada. La piel era brillante. Dicen que era como una piel como la que nosotros tenemos, pero que tenía como cierto brillar y que les daba un aspecto como muy llamativo al final de cuentas, ¿no? Su comportamiento era que se movían eran personas con una agilidad muy marcada, lo cual los hacía, pues hasta cierto punto les causaba mayor temor, porque dice que en un momento los tenían de un lado y en un segundo estaban como que del otro lado, pero no lo alcanzaban a ver el momento en el que se movían, sino como que parecía como que si desaparecían y aparecían de un momento al otro, ¿no? El notario brillo en la piel y la situación de la aparición, junto con el impactante efecto que tuvo en el equipo de pesca de los testigos, contribuyeron a la impresión de que no eran seres humanos. Estos detalles hicieron que el encuentro se grabara en la memoria colectiva de la comunidad y atrajeron la atención de investigadores y medios de la comunicación.
hay muchos artículos al respecto. De hecho, si se ponen en internet, o sea, ponen la Laguna de Saldaña, van a encontrar unas notas no tan padres, si lo quieren ver así, de que han encontrado cuerpos, pero obviamente esto ya es por otro motivo, del cual no estamos hablando aquí, del cual desgraciadamente lo veo yo más peligroso que unos avistamientos de ovnis. No, pero bueno, lo que sí es que, digo, al final de cuentas eran pescadores. A un principio se encontraron incrédulos de lo que estaban viendo y también con mucha desconfianza de esta gente, porque pues prácticamente los veían como lo que eran unos extraños a su entorno. Hubo una clase de sensación de pánico y de terror en la comunidad, porque a medida de que los seres se acercaban a estas personas, su miedo cada vez era mayor y obviamente esta noticia se fue dando como la pólvora y de un avistamiento de unos seres que prácticamente no hicieron nada, terminaron dándoles poderes, Extraordinarios. superpoderes, sino de que había gente que decía que prácticamente como que volaron sobre mí y con su rayo láser, como en Toy Story, ¿no? Ajá. Entonces, pues se creó un tipo de pánico satánico. Estaban muy confundidos porque al final de cuentas yo no entiendo si, o más dicho, no llegaban a una conclusión de qué era realmente lo que hacían en ese punto, ¿no? O sea, porque prácticamente pues es una laguna donde puedes ir a pescar, pero no hay nada que lo caracterice en especial, aunque es una zona pues rica en minerales, altamente minera del país. Entonces no sabe si estaban buscando eso. Y pues nada, la verdad es que es muy poquita la información que encontré, pero se me hizo de los casos que no se habla tanto, pero sí hubo una cobertura mediática y una cierta investigación por parte de las autoridades. No llegaron a ninguna conclusión, pero es de los pocos casos que sí llegaron a investigarse, ¿no? De qué era o qué había pasado, ¿no? Y estamos Ajá. hablando de 1990, prácticamente hace más de 30 y tantos años. Entonces, obviamente, en ese entonces, pues no era tan común que se hablara de este fenómeno y mucho menos que se tratara no con la seriedad, porque al final de cuentas, no se le da, yo siento la seriedad que puede llegar a tener, porque sigue ha habido mucho desconocimiento y desconfianza al respecto, pero sí me llamó mucho la atención que haya habido algún tipo de cobertura e investigación, ¿no? Ujú. Y bueno, pues la verdad les debo de confesar que el episodio que lo estaba complementando con la historia de los pilotos, que ese dije, no, ese sí vale la historia, la pena que lo cuente por separado. Entonces, iban a ser tres historias, o tres casos que les iba a mencionar, van a ser nada más dos, pero el segundo, o más bien, no es un caso como tal, sino es una zona prácticamente rica en la tradición de avistamientos y una zona muy bonita. No conozco, no sé si tú has ido a Tepoztlán, Morelos. Sí. Ujú. Pues es una zona prehispánica en su momento, porque hay ruinas. Ahora es un pueblo mágico de los mencionados, pero siempre he tenido un nivel de energía, por lo que he estado leyendo, muy característico, porque es un lugar donde la gente va a meditar, a hacer ejercicio, yoga, senderismo y demás. Es como que es una zona bastante cargada, si lo quieres ver así, de energía, y por ende tiene una tradicional ya, pues como, sí, podríamos decirlo así, una tradición acerca del avistamiento de ovnis, ¿no? Ok. De hecho, estaba viendo que para la gente que no es de este país y nunca nos ha visitado, hay algo que caracteriza en todas las ciudades, al menos las ciudades turísticas de este país, que tienen unas letras, algunas generalmente son muy coloridas, por muchas son muy queridas y por otra gente son muy odiadas, pero es Ujú. muy tradicional que encuentren en todas las ciudades esas letras para que te tomen la foto característica de recuerdo, ¿no? Por Sí. ejemplo, aquí en Cancún hay dos, tres, creo, lugares donde puedes tomar fotos con el fondo del mar. Y pues en Tepoztlán, obviamente, hay unas, no las conozco,
pero en la O de Tepoztlán, para quienes gusten visualizarlo, hay un ovni. Entonces Tepoztlán lleva el ovni en la O. Ok. Entonces ahí es una imagen del cerro o del monte y arribita hay una lucecita, ¿no? Entonces se me hace algo muy chistoso que lo tengan. Digo, al final de cuentas es algo ya muy turístico. Incluso es algo hasta cierto punto que dicen la gente que es muy común que puedas tú llegar a ver por lo menos luces en el cielo, ¿no? Entonces la gente ya va específicamente a verlas, entonces pues ya que lo tomen como identidad propia de un atractivo Del lugar. Ujú. turístico, me hace algo muy padre, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba al principio, digo, para la gente que viva tal vez cerca de la Ciudad de México o viva en el estado de Morelos, pues mucha gente ha tenido la oportunidad de ir a Tepoztlán. Es una zona boscosa donde pues hay muchas cosas padres para hacer. Yoga, obviamente, meditación, senderismo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues dicen que comes muy rico, que la comida es muy rica en el pueblo, el mercado, y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y fin de semana por lo menos te la puedes pasar ahí. Pero, ¿desde cuándo empezó este fenómeno? Prácticamente, pues, desde los 70s hay casos que se han reportado incluso desde antes, pero empezó a sonarse más cuando se empezó a hacer más popular pues el New Age y todo ese tipo de pensamiento diferente, ¿no? Pero bueno, vámonos, ¿cómo es el fenómeno? Dice que son bolas luminosas intermitentes que se elevan por las noches desde los cerros y que practican una danza aérea. Parece que fue sacada de un cuento de Lovecraft. No son brujas, esas son diferentes porque al final de cuentas las brujas, para quienes creen en mesas, son bolas de fuego y esas son luz. No sabemos de qué tipo de luz, pero pues prácticamente no son fuego, a eso se refiere, ¿no? Prácticamente puede verse en cualquier día de la semana, en cualquier época del año. Hay muchos casos donde incluso hay fotografías, no solamente de estas luces, sino de naves. Hay una muy famosa que pueden ustedes buscar en internet, que es prácticamente desde una montaña hacia abajo, está una nave levitando hacia pocos metros de altura del piso, ¿no? Y no sé, eso sí lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. ¿Será real? ¿Será algún fotomontaje? ¿Quién sabe, no? Les voy a platicar son dos, tres historias que tengo. Vámonos con la primera historia. Esta es una historia de una persona anónima, no nos quiso dar el nombre, pero dice así: salía de mi trabajo. Por aquellos años era mesero en un céntrico restaurante y acostumbraba a salir hasta altas horas de la noche. Acababa de iniciar un nuevo día, eran aproximadamente las 12:13 AM, cuando miré los cerros nocturnos y vi unas luces circulares pasando a una gran velocidad por la cordillera de cerros. Pero esto ya era una situación de varios días, por lo que le resté importancia y me apresuré a buscar un chofer de taxi que me quisiera acercar a mi casa. Corrí con suerte y un taxi me dejó en la entrada de mi calle, ubicado en Santiago de Petlapa. Todavía cené algo antes de irme a la cama y, estando entre sueños, una luz iluminó mi ventana y segundos después me estaban dando una llamada por teléfono. Me sorprendí mucho cuando vi que era una alada extraña. Para los que no sepan qué es una alada, es el código de área de la ciudad, ¿no? O del país. Pero me sorprendí todavía más cuando, al contestar, me respondió una voz no humana, diciéndome cosas inentendibles. Es una lástima que no grabé en la llamada, porque descubrí tiempo después que muchas personas han tenido una situación similar en lo que sí habían hecho, grabar esta llamada. ¿Por qué? Y me llamaron de nuevo, desde otro número. Respondí y siguieron hablándome varias voces con ese timbre nasal, desfilando su discurso en palabras que no parecían de este mundo. Volví a colgar y ellos a llamar, pero ya no contesté. Instantes después, escuché ruidos lejanos que poco a poco se fueron apagando en la noche. Aquello se dejó de escuchar y no me atreví a salir de mi casa. Si no mal recuerdo, fue en el 2016.
El susto me duró varios días, pero investigando un poco en foros de internet, descubrí de casos similares que habían ocurrido a personas en todo el mundo, a quienes incluso les llamaban por días, meses o semanas, siempre en la madrugada, siempre en lenguas extrañas. Una de las personas, creo que era un estadounidense, grabó una de las constantes llamadas. Afirmaba que logró descubrir que esa lengua en la que le hablaban era un dialecto arábico antiguo, aunque no solo era la lengua, sino el timbre y la manera extraña de hablarlo. Otra afirmaba que la alada del que les habían marcado era de Etiopía. En fin, pues estas son mis experiencias en cuanto a las luces, y las luces no es lo extraño, sino las llamadas que recibí después de ver dichas luces. Una conexión rara, ¿no? Muy rara, muy ¿Quién rara. sabe? ¿Me voy a con la siguiente o le quieres Viene, platicar viene. primero? Vámonos con la siguiente historia. Esta te va a sorprender mucho por de quién es el, el protagonista Ok. de esta historia. Me pasaron por encima y era plena luz del día, perdón. Roberto Palazuelos reveló detalles sobre sus supuestos avistamientos en ovnis de Tepoztlán. Para quienes no estén del país, Roberto Palazuelos es una figura bastante polémica de nuestro país, mejor conocido como el Diamante Negro, actor, empresario, ¿qué más podemos decir? Aspirante a político, Aspirante político, amigo de Luis amigo, Miguel. ya Bueno, ya no, no, en su no, pero era momento. muy amigo de Luis Miguel. Y es un personaje que la verdad, o lo amas o lo odias, literal. O sea, no hay medias tintas con este hombre. La verdad es que a mí en lo personal me cae bien porque se vende como lo que es, ¿no? O sea, no siento que sea como que muy doble cara. Pero bueno, vámonos a lo que nos trajo, ¿no? Aquí, a su historia sobre los ovnis. A finales de agosto, bueno, para empezar, dice que en 3 ocasiones ha sido testigo ocular de ovnis en Tepoztlán, en el 93, en el 2005 y la última fue en el 2012. Dice, a finales de agosto de este año, bueno, el año pasado, que es cuando encontré este artículo, se hizo viral el nombre de Roberto Palazuelos porque se confirmó que él había sido testigo de varios avistamientos de naves extraterrestres en el Cerro de Tepoztlán, ubicado en el estado de Morelos. El diamante negro, como se le dice, pues nos da detalles de esos avistamientos. En el 93 fue la primera vez que vio un objeto volador no identificado y fue cuando comenzó a creer en la existencia de estos seres de vida más allá de este planeta. Más allá, más de 10 años después, en el 2005, volvió a vivir la misma experiencia, solo que en esta ocasión los observó en el cielo durante mucho tiempo. Cuenta que la primera ocasión solamente fue momentáneo y vio unas luces así como que parpadearon en el cielo y se desaparecieron prácticamente, ¿no? En esta segunda ocasión, dicen, la primera vez que vi fue en el 93, en el Cerro de la Luz, en Tepoztlán. Yo ni creía en ellos, comenta, pero los vi a la 1:30 de la mañana. De ahí pasaron otros 12 años y volví a ver en el 2005. Pero este avistamiento fue más impresionante porque los vi durante mucho tiempo. Me pasaron por encima y era a plena luz del día, explicó. Aunque se ha comprobado que la gran mayoría de los ovnis que se detectaron en nuestro mundo tienen una explicación terrestre, Roberto Palazuelos insiste que las naves que sobrevuelan en el Cerro de Morelos no son pilotadas por seres humanos, sino por supuestos alienígenas que se asentaron en una base en ese lugar. Según explicó, todos los habitantes de la zona conocen de esta información. Yo tenía una casa en las montañas, que no es mi casa de ahora, sino una que yo rentaba anteriormente, desde donde se veía todo el valle de abajo. Desde ahí ves el valle de Amatlán de Quetzalcóatl. Ahí fue donde dio sus primeros pasos Quetzalcóatl, comenta. Dios de la vida, de la fertilidad, de la civilización y del conocimiento. Y también dicen que era un hombre de otro planeta, que hacía cosas muy especiales. Curiosamente, lo bautizaron justamente atrás de la montaña donde está la base. Hay una base ovni detrás de Tepoztlán. Por eso es que bajan ahí, comenta Palazuelos. Todo el mundo lo sabe, no es algo que yo haya inventado, comenta el controvertido empresario. Esta base, dice de Palazuelos, que estaría debajo de la tierra y que se conecta de forma subterránea con el volcán Popocatépetl.
De acuerdo al Diamante Negro, los extraterrestres eligieron este lugar por la energía geotérmica que emana de él y porque su ubicación les permite atravesar el suelo sin que los humanos puedan observar la tecnología que utilizan para transmutar la materia. Además, Palazuelos explica que los platillos no descienden en forma vertical, sino que se ladean mientras bajan en diagonal. Más o menos yo me imagino que hacen esto como un planeamiento, no sé. La verdad es que no sé. Bajan en diagonal hacia la Tierra y no planos. Se ladean. Es una cosa muy impresionante. Ya no pude ver la tecnología que tienen con lo que penetran en la Tierra. Ya no lo pude ver porque me lo impide la montaña. Pero entendí por qué tienen la base ahí. Precisamente para que quien los está viendo bajar no logre ver cómo manejan una tecnología en la que pueden transmutar la materia y entran. Yo lo que entiendo es que traspasan la montaña. Así lo entiendo yo también. Ajá. Esta gente, lo que pasa es que tiene una tecnología mucho más avanzada que nosotros. Transmutan materia. En vez de radios, usan la telepatía, la telequinesis, porque sus cerebros han desarrollado esa capacidad. El actor, que en los últimos meses se hizo muy vigente gracias al reality show que él tenía, que se llamaba Palazuelos Mirey, muestra pues casa que tiene ahí en Tepoztlán, junto con otras casas obviamente que tiene a lo largo del país, y dice que por qué, le preguntan que por qué él cree que estos seres nunca se han puesto en contacto con el ser humano, y él dice que hay una razón poderosa, que es el libre albedrío. Ellos no pueden interferir con el libre albedrío de los seres humanos. Los seres humanos tienen que evolucionar por sí solos, comenta. Si ellos llegaran y nos dijeran que esta tecnología puede evolucionarnos muchísimo, ¿tú qué sabes que el Wi-Fi, el Internet, es tecnología extraterrestre? Se pregunta. El Internet salió de una base de Arizona. De ahí agarraron los gringos y se la desarrollaron para todo el mundo. Fue una tecnología que ellos nos quisieron dejar, concluyó. Y pues así, con los avistamientos de Palazuelos y sus polémicas afirmaciones. La verdad, sí quiero ir porque independientemente de esto, dice que es muy bonito el lugar. De ahí a que haya una base extraterrestre como afirma Palazuelos y todo lo que él más dice, ahí sí difiere un poquito de lo que él dice. No es que esté dudando de su palabra, pero no sabemos ni qué son, mucho menos cuál es su motivo del que estén ahí, ¿no? De lo último que yo he estado escuchando o investigando o leyendo, es que la tendencia de ahora de la gente que investiga este fenómeno no es que vengan de otro planeta, vienen de otra dimensión. Ok. Puede ser. No es que lo haya más lógico, pero eso explicaría por qué pueden moverse tan rápido de una distancia a otra, si lo quieres ver así. Porque a lo mejor a mucha gente durante mucho tiempo pensaba que éramos nosotros del futuro, ¿no? Era como que los seres humanos del futuro que venían a observarnos, pero ahora es prácticamente, ven más lógico que sean de otra dimensión. Al final de cuentas, pues, como así hay universos, hay muchísimos universos aparentemente, estamos en una de sus tantas versiones, puede ser que sean de otra versión de esos universos o de una quinta o sexta o séptima dimensión. Al final de Ujú. cuentas, nosotros estamos en la tercera, sí, ¿verdad? En la tercera. Sí. Entonces no sabemos cómo sean las leyes en la cuarta o la quinta o la sexta, ¿no? Y cómo pueden ellos manejarlas a su favor para poder venir a este plano. Y pues nada, estas son las historias que les traje hoy. La verdad es que es un episodio bastante corto. No hay mucho de qué hablar porque el lugar, por ejemplo, en Tepoztlán habla por sí solo. Yo creo que es más de esos lugares de los que tienes que experimentar tú, más que escuchar historias de ahí. O a lo mejor escucharlo de los labios o de la boca de los propios protagonistas, ¿no? Porque a lo mejor si es así, te enteras de más detalles o le echan más sabor al relato, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención fue del primer relato, lo de la llamada telefónica. Ujú. Y ya había escuchado yo casos por el estilo, me recordó mucho. ¿Te acuerdas cuando hablamos del hombre polilla, del Mothman? Sí, hace No poco. has visto la película ahora, ¿verdad? No, todavía no. Ok, bueno, hay una parte donde se comunica con el protagonista, que es Richard Gere, y hace una voz metálica como imitando al ser humano.
Me imagino que es más o menos algo por el estilo lo que hace. O la del Cuarto Contacto de Mila. ¿No la has visto esa Ah, tampoco? ¿el cuarto contacto? ¿Así se llama? Sí. No. No, o es el quinto. Bueno, es la historia de que es una ficción donde un lado está la parte ficcionada y del otro lado están como que entrevistas de la persona que está narrando Mm, su caso. ¿No lo has visto? no. Es muy buena esa historia, esa película. Hay una parte donde está narrando cuando se raptan a su hijo y se interfiere una voz y están hablando en arameo. Entonces es así de, "Ay, ay, qué feo". Y la verdad es que sí, sí en su momento se me hizo, la primera vez que vi esa película me fui con la idea de que sí era real lo que pasaban del caso documentado. Ya después me di cuenta, me enteré que no, que todo era parte de la historia, pero está muy bien hecho, la verdad. Y pues nada, despídenos ya para terminar este episodio. Pues muchas gracias por estas historias. Si no conocen Tepozotlán, perdón, Tepoztlán, vayan, es un lugar muy bonito. Eh, pues no sé si sea coincidencia o no, pero todos estos lugares como que muy cargados de energía es donde generalmente se producen estos fenómenos. Entonces, pues si no conocen, vayan a darse una vuelta, seguramente les va a gustar. Hay muchas, como decía Pablo, hay muchas cosas que hacer. Y pues no los entretenemos más. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en todas las plataformas y por aquí les estaremos dando lata la próxima semana con otro capítulo con nuevas historias. Así que Hasta muchísimas luego. gracias y nos vemos. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.